Ahí está. Bueno, Ujú. entonces les decía, hoy vamos a comenzar repasando la unidad, el final de la unidad uno que eran las medidas que hemos visto, medidas descriptivas. Yo les dije que en el aula virtual les acabo de dejar el cuestionario número 2. El cuestionario ya se los muestro, bájenlo. De cualquier manera se los comparto ahora ya ¿están viendo? Sí, profe, se Sí, ve. profe. Sí, Bueno, estamos este el bien. cuestionario 2 es continuación del anterior. Esto se lo ha puesto Daniel porque yo no me acordaba de esto. La siguió numerando, no hay problema. Fíjense, ¿cuáles son los tres grupos generales de medidas descriptivas? Esto es un poco para repasar y para que después lo escriban ustedes. Los tres grupos generales de medidas descriptivas. En realidad, ¿qué vimos? Nosotros vimos 4, pero fíjense que acá hacemos hincapié a 3. ¿Por qué será? ¿Cuáles son los tres grupos generales de medidas descriptivas? Las medidas luego se contesta solo, mire, ¿cuáles son las medidas de tendencia central? O sea, un grupo eran las de tendencia central, ¿se acuerdan? ¿Cuáles son las medidas de orden o posición? El otro grupo eran las de orden o posición. Y 3 eran cuáles son las medidas de dispersión y de variabilidad. Son los tres grandes grupos. Las de forma, que vieron que habla de la asimetría o simetría, medio como que las obviamos acá en esto, porque las trabajamos mucho en la práctica, la van a trabajar con el software en cuanto a medir el sesgo. Ya directamente no calculamos el indicador, digamos, para medida de forma, sino que con el sesgo les da, ya van a llegar a esa parte con el profe en la práctica y les da 0 simétrica, les da negativo asimétrica izquierda, les da positivo asimétrica derecha. Y es como algo muy simple. Entonces, están obviadas en la teoría. ¿Cuáles son las medidas de tendencia central? Explique qué significa cada una de ellas. ¿Qué vimos acá en medida de tendencia central? A ver qué recuerdan. Media, era la Mediana media, mediana exactamente, y la moda. Y y el modo moda. moda. Sí. Perfecto, son 3. Esas 3 vimos, ¿no es cierto? No son 3 solamente. Explique qué significa cada una de ellas. La media era El promedio o media. el promedio, el valor alrededor del cual se concentran o tienden a concentrarse los datos, ¿verdad? La mediana era aquella ¿qué pasaba? Me dividía, El 50% y el 50% de arriba y de abajo. perfecto, por encima y por debajo de su valor. Y la moda o modo era el que se repetía más veces, El que que en se realidad repetía más veces. era Exacto. la máxima frecuencia sería, ¿no? Ujú. O sea, se dan cuenta como al principio costaba y ahora ya las 3 como que salieron, ¿no? Y ténganlas en cuenta porque con eso van a trabajar todo el trabajo y todo el cuatrimestre. Ahora, en la pregunta 17, ¿cuáles son las medidas de orden o de posición? Explique qué significa cada una de ellas. ¿Cuáles vimos de orden o de posición? ¿Se acuerdan? No, esas se las debo, profe. Los cuartiles. Si le digo los cuartiles, ¿cuáles eran los cuartiles? Y la que dividíamos en cuartos y calculábamos el 25% menor al 25%, o sea, los valores menores al 25%, los valores menores al 50% o menores al 75%. ¿Cómo se llamaban entonces eso? Y eso para mí eran los cuartiles. Eran los cuartiles. Cuartiles, pero el Q1 sub 1 era el 25, el Q sub 2 era el 50 y el Q sub 3 era el 75. Y se Sí. acumula hasta el 75 sería. Esa sería la explicación. ¿Sí? ¿Y qué pasaba con el Q sub 2? ¿A qué medida era igual? Al promedio, la mediana. A la mediana, no al promedio. El promedio es Al, uno, la mediana es otro. ¿Te acordás? sí, sí. A la mediana porque divide el 50% y el Q2 también divide el 50%. Profe, ¿y ese cómo se calculaba la mediana después?
Se Después hacía n más 1 sobre 2 en el caso que teníamos pocos datos. ¿Se acuerdan que decíamos, uno teníamos para valores impares y otro para valores pares? Si tenemos 15 datos, sabemos que el octavo está en el medio y me deja 7 por debajo y 7 por encima. Era un poco ese el criterio simple, ¿no? N más 1 sobre 2. Nos dice en qué lugar está. Si el n es 15, como el ejemplo que les acabo de hacer, sería 16 dividido 2, 8. Me dice que está en el octavo lugar. Lo que calculamos con esa formulita era la mediana de orden. ¿En qué orden está? ¿En qué posición? Ordenado los datos. Acuérdense que teníamos que tener ordenados los datos. Ay, me está pidiendo que lo acepte Juliano, no lo escuché. Ahí está. Claro, y la otra que vimos eran los percentiles, que era Exactamente. La similar, otra solamente que medida de poníamos posición de orden o posición que vimos eran los percentiles. Que los percentiles era el que me dividía de a 1% el 100%. Entonces, de tal manera que me daba libertad de calcular el percentil 58, el 23, el 77, o sea, cualquier valor, no exactamente en números redondos o en 25, 50 o 75, como es el otro. Sin duda, el percentil 25 es igual al Q1, el percentil 50 es igual a la mediana y al Q2, y el percentil 75 es igual al Q3, ¿no es cierto? O sea, coinciden en que acumulan hasta un 75% por debajo y un 25% queda restante, sería. La interpretación es la misma, digamos, ¿no? En la otra, sigo nomás, ¿se entiende esto? Estamos haciendo un pequeño repaso, ¿no? Sí, sí. Esto después contéstenlo para que les quede a ustedes ese resumen que yo les digo. Ustedes contestando todos los cuestionarios van a tener un resumen de todo lo más importante de la materia. ¿Cuáles son las medidas de dispersión? Dispersión o variabilidad le llamábamos, ¿no es cierto? Y explique cada una de ellas. La primera que vimos fue el rango, que decía que era el mayor de los valores observados menos el menor, el X máximo menos el X mínimo. Y simplemente me daba el recorrido de la variable, desde dónde hasta dónde tengo los valores observados. Pero no hablaba nada de la parte interna de los datos, de la distribución, ¿no es cierto?, de los datos, de qué comportamiento tenía. Era una primera medida de aproximación. Nos servía más que nada para calcular los intervalos en las tablas de frecuencia, dijimos, con intervalos. ¿Qué otra vimos? ¿Se acuerdan? El RIC, el rango intercuartílico. cuartiles. Que justamente el nombre decía, rango entre cuartiles. ¿Y qué es, cómo se hacía? La fórmula era el Q sub 3 menos el Q sub 1. Okay. O sea, ¿sí? No sé, me preguntaban Sí, algo. de ese me acuerdo, profe. Bueno, hacíamos el 75% menos el 25%, ¿no es cierto? Y en realidad lo que analiza es el 50% central de la distribución. Eso lo van a ver mucho en práctica después, así que si no lo terminan de visualizar, en el trabajo práctico van a tener que poner ahí el RIC y calcularlo y ahí se van a dar cuenta. ¿Qué otra medida de dispersión vimos? ¿Cuál es la medida de dispersión por excelencia? Bueno, la desviación estándar. la pregunta siguiente, ¿cuál es la medida de dispersión cree usted que es más importante y por qué? Entonces ustedes me dicen que es el desvío estándar, la desviación estándar. ¿Y por qué decíamos que era? Yo no le hubiera puesto más importante, sino que es la verdadera medida de dispersión. Porque ¿qué mide el desvío estándar? ¿Se acuerdan? Medía las diferencias que había de los valores observados de los X sub I con respecto a la media, ¿sí? Sí, yo no lo podía poner en palabras, pero yo estaba por hablar de un promedio, pero no iba a ser incorrecto. No, está correcto, porque lo que me faltó a mí decir es en promedio, justamente. Me mide las diferencias en promedio, en más y en menos, con respecto a la media. Ah, o sea, bien, ahí está. La dispersión existente de los datos menores que el promedio y mayores que el promedio
sabemos que se compensan, que la suma de los desvíos se anulan, ¿no es cierto? Por eso es que aparece la varianza, que es un artificio matemático que no tenía interpretación, lo repito, que simplemente es una fórmula intermedia que alguien me está pidiendo admisión, que nos permite, ahí está, y admito y sigo, que nos permite, es un artificio, la varianza matemática es un artificio que nos permite que no se cumpla esa propiedad de que los desvíos no se anulen. ¿Por qué? Porque las diferencias, elevarlas al cuadrado, las negativas las volvemos positivas y las podemos sumar. Al sumar las diferencias en más y en menos, podemos sacar un promedio de esas diferencias, ¿sí? Por eso estaba bien, Carlos, lo que decía. Es un promedio de los desvíos de los valores de la variable con respecto a su promedio, a su media aritmética. Bien, o sea, la media es la que se toma como la línea central y después los promedios quedan hacia los costados y los que se valores van, quedan hacia los los valores, costados. perdón, Algunos quedan son hacia los... menores, otros son mayores, y entonces lo que hacemos es un promedio de esa dispersión existente para saber cómo están distribuidos o concentrados alrededor de la media los datos, sería. Bien. Cuanto más pequeño es el desvío estándar, más cercanos son los datos observados a la media aritmética. Más pegadito va a estar, digamos. Exacto, más pegadito. Cuanto más grande, más dispersión hay, los datos se alejan en menos y en más del promedio. Se dispersan más. Por eso es la verdadera medida de dispersión. Me está indicando cómo se comportan los datos con respecto a la línea central, que es el promedio. Bien, perfecto. Volviendo al anterior, ¿qué otras medidas de dispersión vimos? La varianza, que dijimos que era para calcular el desvío estándar. El desvío estándar, que es la más significativa de todas, y vimos luego otra cosa, el desvío estándar nos servía para cuando teníamos, acuérdense de esto, las medias iguales en dos distribuciones, podemos comparar los desvíos estándares. Cuando los promedios son iguales, cuando en un grupo tengo que el promedio de peso es 70 kilos y en el otro es 70 kilos, entonces sí puedo comparar si la dispersión es 2 kilos en uno y 10 kilos en el otro, cuál de los dos promedios es más representativo de su grupo. Claro, si los datos varían muchísimo en un grupo, quiere decir que no es tan significativo. Mientras menos varíe, mejor. Representativo el promedio. Mientras menos varía, mejor. Mientras más parecido al promedio, más representativo es ese promedio. Sería así, ¿no es cierto? Entonces, siempre me sirve el desvío estándar para comparar dos distribuciones con igual media, y entonces comparo los desvíos estándares y me quedo con el que tenga menor desvío en el caso de querer seleccionar la media más representativa. ¿Se comprende esto? Sí, profe, o sea, es una medida que me sirve para comparar, digamos, en definitiva. Pero ojo, no siempre. No, ojo, bajo esas condiciones que usted está mencionando. Que los promedios sean iguales. ¿Por qué? Les digo, ojo, porque miren la siguiente pregunta. ¿Para qué sirve un coeficiente de variación? Y yo te voy a decir para comparar. Expresamente el coeficiente es el que compara. ¿Pero qué compara? Comparo cuando las medias son diferentes. Cuando son iguales puedo usar el desvío, porque si el promedio es 70 y 70, como dije en el ejemplo, y me da 2 el desvío y 10 el desvío, me quedo con el de 2, o sea, puedo comparar. Pero si en un grupo tengo un promedio sigo con el kilo, de 70 y en el otro de 50, ya ahí no sirve comparar los desvíos, porque es diferente el promedio. Entonces, ¿qué se hace? Se calcula el coeficiente de variación. ¿Se acuerdan la fórmula? A ver, busquen la fórmula del coeficiente. Quiero que ustedes la vean. Era un cociente que se hacía. A ver. Nadie tiene ahí ningún apunte anterior. Espéreme, profe, espéreme, no me apure. Quiero que lo visualicen. No tengo el Power abierto, así que no se lo... Estoy buscándolo en el Power, déme un segundo.
Coeficiente de variación, profe. Sí. Uy. ¿Cómo era? ¿Cómo era? Acá estoy haciendo algo ya. ¿Qué es esto? ¿No se acuerdan? Y estamos un poco... Yo la verdad que no, profe. Mirá, el desvío, el S, le llamamos desvío, sobre la media. ¿Me siguen acá? Sí, ahí Sí. está escribiendo. Claro, me dice sobre el valor absoluto, puede ser, profe, de la media. Sobre la media, sobre la media. El desvío sobre la media y lo multiplico por 100. ¿Eh? Ese es igual al coeficiente de variación. ¿Eh? Lo puse mal, no es en la de abajo. Sí, sí, pero se entiende, profe. El desvío, fíjense lo que se hace. Se saca el valor relativo, qué peso relativo tiene el desvío sobre cada promedio. Por eso yo puedo hacer un coeficiente de variación 1, donde yo les dije, la media es 70 y el desvío es 2. ¿Sí? Por 100. Me va a dar, a ver, hagan el cálculo. 2 sobre 70 por 100. Sí. 28, 2,85, perdón. 2,85 da el primer coeficiente. Y les dije el otro promedio, no me acuerdo, 50 dije, y 10 el desvío. 10 sobre 50 por 100, ¿cuánto da? 20. ¿Y cuál de los dos les parece más significativo? ¿El que da 2,3, 2,85 o el Sí. que da 20? No, el primero. ¿Por qué? Porque el desvío Es está más chiquito. es más chiquito. Es más chiquito. No, pero no tiene nada que ver. Acá se da que es más grande y más chico, entonces se hace más alto el coeficiente de variación, porque no tiene nada que ver el valor que tenga el desvío, es el cálculo del peso relativo, esto es una proporción, que al multiplicarlo por 100 lo convertimos en porcentaje. Entonces, el porcentaje más pequeño, el coeficiente de variación más pequeño, me indica que los valores son más homogéneos entre sí, o sea, son más parecidos al promedio. Cuanto más chico me dé el coeficiente de variación. Hay que ver cuál es la relación entre cada desvío y cada promedio. Y fíjense que acá es en porcentaje, porque el desvío está expresado en la misma unidad de medida que el promedio y se anulan. Si estamos hablando de kilos sobre kilos, se anula y me queda en valor absoluto, que era lo que decían. Al multiplicarlo por 100 me da un porcentaje. Expresado en porcentaje el resultado. Si fuera que estoy hablando de pesos, sería pesos sobre pesos. Chicos, traten de ingresar por el mail a la llamada, porque estoy admitiendo desde hoy. Si ustedes ingresan desde el mail, yo no tengo que estar admitiéndolo. ¿Vieron? Que se corta uno la idea. Ya me perdí acá. Estaba viendo las unidades de medida. Si hablo de peso sobre peso, se anula. O sea, cualquiera sea la unidad de medida, metro sobre metro, se va a anular porque siempre el desvío está expresado en la misma unidad de medida que la media, por la forma de cálculo también. Bueno, esta no iría acá, sino que iría abajo, chicos, en la pregunta siguiente. En la 19. Sí, pero se entendió, profe, se entendió que va abajo. No se haga problema. Perfecto. Ahí estaba la contestación. ¿Para qué sirve el coeficiente de variación? Para comparar dos distribuciones. Dos distribuciones que tengan diferente unidad de medida y que o sea, que tengan igual unidad de medida o diferente promedio y diferente unidad de medida. Por esto podemos concluir, si dos distribuciones, aunque una esté hablando de la altura y la otra de los kilos, del peso, o sea, de dos variables diferentes. Puedo hablar de cantidad de empleados y de antigüedad de los empleados. No importa cuál es la variable en estudio, cualquiera sea la unidad de medida, diferente, yo lo puedo comparar porque estoy comparando porcentaje. Anulo las unidades de medida
y lo que estoy comparando es variabilidad en cada una de las distribuciones. Entonces puedo comparar cuál tiene mayor variación interna de las distribuciones, aunque esté hablando de distintas variables. ¿Se entiende esto? Ahí me perdí, profe, pero si estamos hablando, ay, no me acuerdo qué era la S, y si estamos hablando de qué tan cercano está a la media, o sea, si estamos hablando de proporción, digamos, de qué tan cercano está a la Exacto. media, eh, eh, Podemos comparar dos distribuciones que tengan distinta media. Hablamos de los kilos, de 50 y 70 kilos. Diferente media, construíamos el coeficiente de sí, variación de cada uno y comparábamos. El sí, más pequeño es el que es mejor, porque está más concentrado, lo mismo que la interpretación anterior, la sí, variabilidad sí, es menor. lo mismo que lo de la dispersión que hablábamos La recién, sí, variabilidad es menor, eso sí. Ahora, también sirve no solo para comparar dos distribuciones que tengan distinta media de una misma variable, sino que además nos sirve para comparar dos distribuciones desde el punto de vista de distintas variables. ¿Mm? Yo puedo comparar los empleados de una empresa de acuerdo a su edad. Por un lado, puedo armar la distribución, sacar el promedio de edad, sacar el desvío de las edades y sacar el coeficiente de variación, cómo se dispersan las edades con respecto al promedio de edad. ¿Se entiende? Y sí, por otro lado, puedo tomar en la misma empresa la antigüedad de los empleados, otra variable, que van a ser años, ¿no es cierto? Pero no años de edad, sino años de antigüedad en la empresa. ¿Y qué pasa con esa? La puedo comparar. También saco el promedio de antigüedad de los empleados, saco el desvío, veo cuál es el coeficiente de variación, o sea, cómo se dispersan los años de antigüedad con respecto a su promedio, y después puedo decir de las dos distribuciones en qué son más homogéneas o más parecidas, cuál de las dos distribuciones son, en qué, en edad o en antigüedad, cuál de las dos variables tiene más concentrados los datos sería. ¿Se entiende? Son dos diferentes. ¿Cómo? Comparo los coeficientes de variación. Porque estoy comparando dos porcentajes. Anulé las unidades de medida y las puedo comparar, aunque hable de altura y de peso, por ejemplo, de las personas, de los empleados, eso. Le tomo las estaturas, saco el promedio, saco la dispersión y saco el coeficiente de variación. Y me da un 5% de concentración de la altura con respecto al promedio de las estaturas de ellos, del grupo S. Y en el otro, por otro lado, trabajo la otra variable, que dije que era peso. Entonces, los pesos a los empleados, saco el promedio de peso, saco la dispersión con el desvío estándar y calculo el coeficiente de variación, ¿sí? Y me dice que el coeficiente de variación es de un 3%. ¿En qué son los empleados más homogéneos? ¿En qué tienen más parecido o más concentrados los datos con respecto al promedio? ¿En estatura o en peso? En el que tiene menor coeficiente de variación asociado, porque es el que está más cerca de la mediana, digamos, de la media. de la media, perdón. Fíjense que en uno en estatura estamos hablando de centímetros o de metros, supongas que la tomo en centímetros a la altura, y en el otro estoy hablando de kilos, de peso. Estoy hablando de dos variables con unidad de medida diferente, pero se anulan las unidades de medida y termino hablando de un 5% y de un 3%. Por eso me sirve el coeficiente de variación para comparar dos distribuciones de distintas variables inclusive. ¿Se dan cuenta? ¿Ahí lo vieron un poco mejor? Sí, profe, o sea, en definitiva lo que me ayuda, más allá de comparar, digamos, con la misma unidad de medida, me permite como eh, saber qué tan alejado de la media Es que ese es el concepto. Sí. está algo, digamos, está digamos, esa serie de datos, qué tan alejado está de la media, digamos. Yo lo asocio por ahí, no sé si lo estaré Bueno, asociando bien. ¿y cómo se llama cuando son muy parecidos entre sí los valores? Son homogéneos. ¿Sí? Sí.
Y cuando son diferentes, se dicen que son heterogéneos. Entonces la pregunta generalmente de rigor en esto es, ¿en qué son más heterogéneos los datos? ¿En la altura o en el peso? Y no les estoy preguntando a un chino básico. Si yo le estoy dando un En el 5% peso. y un 3%, me van a decir en qué son más heterogéneos. El heterogéneo es el más diferente, entonces va a ser el que tenga más grande el coeficiente de variación. Claro, en el caso de la altura y del peso, el peso, porque comemos más que lo que crecemos. No, pero es con respecto No, al ya sé, radio. al ejemplo, no, ya sé, al ejemplo que te dé, en el que está, yo estoy hablando en general, usted se está hablando en particular, veamos la serie de datos. Acá generalizamos cuando vamos de los estadísticos a los parámetros, no generalizamos porque sí. Y sí, porque comemos más de lo que crecemos, profe, eso es verdad, no me dije que no. Algunos tenemos otra propiedad de que crecemos más de lo que comemos, pero bueno, eso son valores atípicos. Bueno, ya que cortamos un segundo con esto, Juliano, ¿estás en línea? Te vi entrar, ¿no? Buen día. Buen día, profe. Sí, estoy en línea. Vos te Bien. encargás de la asistencia hoy, ¿no es cierto? Sí, profe, ya vi que algunos chicos que están conectados, de todas formas, me pueden ir pasando al chat del grupo todos los datos para corroborar que estén todos en la lista. O sea, que los chicos vayan anotando En nombre, el WhatsApp, sí. Ya lo hicimos la clase pasada, el profe ya nos lo pidió, Juliano, sí. Sí, ya lo vi, yo también estoy en el grupo, lo vi. Nada más que no intervine para que es tarea que se adjudicó él, así que a mí me viene bien. A mí me viene muy bien, Juliano. Bueno, profe, me alegra. ¿Todo bien, chicos? Bien, Juliano. ¿Qué tal comenzando la semana? ¿Bien? Poca energía, pero ahí vamos, tratando de levantar. De 10, entonces, acuérdense que ya están habilitadas las mesas finales, así que el que quiere dar finales, aproveche para inscribirse, ¿eh? Ah, cierto, eso. Que la semana que viene no tenemos clase porque hay mesa de exámenes. Buenísimo, profe, gracias por los datos. Bueno, vamos con... Volvemos. Volvemos. Están interesados, les gustó esto. Está bueno eso. Bueno, sí, es que nos ayuda a recordar también. Claro, es que yo iba a arrancar con lo nuevo y digo, no, pará. Si vieron nada más que frecuencia sin intervalo, con intervalo, no vieron medidas. Entonces, vamos a seguir refrescándola para cuando la vean en la práctica, todavía algo les queda. Bueno, después vimos algo que esto se los voy a dejar. Esto lo van a hacer en práctica y lo van a hacer en trabajo práctico. Simplemente mirarlo. ¿Para qué sirve un diagrama de caja y bigote? ¿Qué significa la caja? ¿Qué son los bigotes? Y los asteriscos que aparecen, ¿se acuerdan? Los valores atípicos. Los valores atípicos. De caja 1 y 2 interprete cada una. Por eso se los voy a dejar que la interpreten ustedes. Y después en qué se parecen y en qué se diferencia un histograma con un diagrama de caja y bigote. Ahí tienen la 1 y la 2, y después en qué se parece y en qué se diferencia. Bien, eso nos queda de tarea. Queda de tarea esas dos, porque acuérdense, esta era la mediana, este era el Q1, este era el Q3, acá está el RIC, que es la diferencia entre el Q1 y el Q3. Acuérdense que estaba la regla de Tukey para determinar los bigotes, que era 1,5 del RIC en más y en menos. Y bueno, y acá tienen para analizar el bigote más largo, el más extenso, la simetría, la forma, tienen varias cosas. Y acuérdense que si uno puede mirar así, me ven a mí como miro, dado vuelta, ahí van a ver la similitud con el histograma. Cuando hacen así, ven, es como que aquí puedo armar el polígono y ver qué forma tiene la distribución, ¿no? Y acuérdense de estos puntos, no los dejen fuera. Hay que considerarlo. Bueno, esas dos se las dejo para ustedes, pero hemos dado un repaso rapidón. Contesten el cuestionario, así les queda para ustedes. Está en el aula. Vuelvo a insistir para los que entraron más tarde, bájenlo del aula. Y bajen del aula la unidad 2, que es la que vamos a ver ahora. Me cierro a esto y vamos a la unidad 2, que vamos a empezar a hablar de probabilidad. Yo les dije que la probabilidad era una parte de la matemática que enriquecía la estadística
¿no es cierto? Y bueno, vamos a ver. eh, bueno, hay una introducción que es muy elemental, que es un repaso de la secundaria, pero y algunos ni lo vieron en la secundaria, porque creo que en matemática no lo han visto, algunas de estas cosas, entonces yo les hago el repaso porque es lo que necesitamos. Por ahí les va a parecer simple alguno, ojalá que sí, así lo entienden mejor. Bueno, vamos a empezar con la comparación entre qué es estadística y qué es probabilidad. Acá hay un ejemplo un poco antiguo, pero lo vamos a ayornar. La probabilidad y la estadística son dos campos ajenos, pero relacionados de las matemáticas. Se ha dicho que la probabilidad es el vehículo de la estadística. Es decir, que si no fuera por las leyes de probabilidad, la teoría de la estadística inferencial no sería posible. O sea, vimos que se había desarrollado la estadística descriptiva y es como que una vez que tenemos toda la población y la describimos, listo, tenemos todo resumido, medidas, podemos interpretar, ya estaríamos. Si tomamos una muestra y hacemos lo mismo de describir, nos quedaríamos ahí porque no podríamos generalizarlo a la población. Ahí aparece la probabilidad que enriquece, y por eso dice que es el vehículo, porque la hace trasladarse e ir un paso más allá, ¿no es cierto? Continuar su camino, digamos. Y la enriquece y le ayuda a la estadística descriptiva a poder hacer la parte inferencial, la parte de generalización, de predicción, de pronóstico, si quieren, ya lo vamos a ver. A continuación se ilustrará la relación y la diferencia entre esta rama de la matemática, la probabilidad y la estadística, mediante la observación de dos cajas, dos bolilleros, como quieran. Fíjense, probabilidad la llamamos a y tiene 5A, 5R y 5B. En cambio, en estadística tenemos incertidumbre. No sabemos qué hay adentro de la caja. Entonces, ¿qué nos dice? Se sabe que la caja de probabilidad contiene 5 fichas de póker. 5 azules, 5 rojas y 5 blancas. Por eso lo de A, R y B. Azul, roja y blanca. La probabilidad intenta responder preguntas como, si se extrae una ficha de esa caja, ¿cuál es la probabilidad de que sea azul? ¿Qué les parece? ¿Cuál es la probabilidad de que sea azul si se extrae una? Una de 5. No, porque hay, Una ¿cuántas de hay? 3. Una de 15. Una de 15, porque hay 15 adentro. Ah, ¿Es una de 15? Bueno, vamos a ver, sigamos. En la caja de estadística se ignora cuál es la combinación de fichas, no se sabe cuántas hay de cada una. Se extrae una muestra, por eso extraemos las muestras, y con base a los resultados que obtenemos en esta, se hacen conjeturas sobre lo que se cree que hay en la caja. Observe la diferencia. La probabilidad pregunta sobre la posibilidad de que ocurra algo específico. En este caso, seleccionar una ficha azul. Cuando se conocen las posibilidades, es decir, se conoce la población. Por otro lado, la estadística pide extraer una muestra, describirla y luego hacer inferencias sobre la población en base a la información que se obtuvo de la muestra. ¿Está claro la diferencia? En uno sé cuáles son los resultados, en el otro no conozco la población, entonces no sé qué me puede salir. Hago una muestra, la describo, hago la tabla de frecuencia, saco todos los valores y ahí recién puedo inferir a la población de la cual proviene esa muestra. La probabilidad constituye la base para el estudio de los métodos de estadística inferencial. Bueno, algunos teóricos, no sé si les interesa, esto es más informativo, ¿no? Bernoulli, de Moivre, Thomas Bayes y Lagrange desarrollaron fórmulas y técnicas para el cálculo de probabilidad. Son algunos de los que desarrollaron los primeros bosquejos de teoría de probabilidad. En el siglo XIX, el Marqués de Laplace unificó todas estas primeras ideas y compiló la primera teoría general de probabilidad. Fíjense en los años, 1600, 1700, ¿En qué año yo les digo que acá los matemáticos se desarrollaron eso que les contaba los otros días, las tablas de probabilidad en las cuales
hicieron los cálculos para cada valor de probabilidad. Sin tener en cuenta la profesión que se haya elegido, algo sí es seguro. En algún momento tenemos que tomar decisiones. Con mucha frecuencia, esto tendrá que hacerse sin conocer todas las consecuencias de tales decisiones. Por ejemplo, los inversionistas deben decidir sobre la conveniencia de invertir en una acción en particular, con base en sus expectativas sobre futuros rendimientos. Los empresarios, al decidir comercializar un producto, enfrentan la incertidumbre sobre si va a tener éxito, cuál es la posibilidad de éxito. En cada caso, como sucede con la mayoría de los asuntos comerciales, se han de tomar decisiones sin toda la información correspondiente. No sé si me están hablando del grupo. No, profe, están pasando la asistencia. No se preocupe, siga usted. No, los ruiditos, por eso. No. Todo esfuerzo por reducir el nivel de incertidumbre en el proceso de tomar decisiones incrementará enormemente la probabilidad de que se tome decisiones más inteligentes y bien informadas, más certeras, digamos, más eficientes, ¿no es cierto? Al mejorar la habilidad para juzgar la ocurrencia de eventos futuros, se puede minimizar el riesgo, no el riesgo, chicos. Y la especulación, ahí hay un error de tipeo sin duda, y la especulación arriesgada relacionada con el proceso de toma de decisiones. O sea, vamos a arriesgar menos si tenemos más información, nos está diciendo. Las decisiones en los negocios, en la industria, en las empresas en general, se basa en el análisis de incertidumbre en muchas de las situaciones que se le presentan. Por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de que cambien las ventas si se incrementan los precios? ¿Cuál es la probabilidad de que un proyecto se termine a tiempo? ¿Cuál es la probabilidad de que una nueva inversión sea rentable? ¿Cuál es la probabilidad de que el nuevo método de trabajo aumente la productividad? Y así podríamos seguir con ejemplos de probabilidad. El estudio y cálculo de probabilidad se facilita mucho si conocemos algo antes de la teoría de conjunto. Esto es lo que les dije que es elemental, que es algo que se ve en la primaria, miren. Bueno, profe, ahí tengo que hacer la queda bien a la profe Claudia Santander de álgebra. Ella nos dio una unidad introductoria a probabilidad, bueno, para la materia de estadística. ¿La dio entonces? ¿Dio conjunto? No la parte, no sé si conjunto. ¿Y análisis pero nos combinatorio? dio ese análisis combinatorio. Bien, de aleluya. si dos amigos se sientan, el amigo del medio, cuál es la probabilidad tiene de quedar al lado de la novia o quedar al lado del otro amigo. Perfecto, o sea, les dio permutaciones, combinaciones. Sí, eran tres, eran permutaciones, combinaciones y arreglo. Y arreglo, claro. Y bueno, bueno, toda una unidad sobre eso nos dio, profe, la última. Bueno, yo pedí hace un tiempo que agreguen, que por favor estaba dentro de los contenidos de álgebra, y le pedí que agreguen análisis combinatorio porque venían sin saber nada, entonces sí o sí tengo que dar este repaso, ¿sí? Pero si ahora lo agregó, me encanta, porque ahora me van a entender mucho más. Sí, obvio. O sea, lo mismo está bueno volver a verlo, pero... Claro, o sea, ya el repaso, ya sabiendo que lo vieron, el repaso. Bueno, de cualquier manera, esto de teoría de conjunto, no sé si lo vieron. Díganme después si lo vieron en alguno. Yo creo que no, pero bueno, por lo menos es elemental. Bueno tener un apuntito antes para decir, hicimos tales cosas. Sí, por eso. Yo lo doy, demoro un ratito, pero me quedo tranquila de que lo vean, ¿me entienden? O sea, los obligo a que lo vean. Sí, profe, no hay drama, métale. Bueno, teoría de conjunto. Esto es básico, elemental, pero es algo que por ahí van a decir, sí. Bueno, algunas consideraciones de teoría de conjunto. Acá es lo histórico que el profe Pierre siempre ponía. Cantor, quien en la segunda mitad del siglo XIX empezó a desarrollar la teoría de conjunto. No solo es importante el campo de probabilidad, fíjese que es antiguo esto, de la estadística, sino que es fundamental en el desarrollo de todo lo que es matemática moderna. Ya no se habla de matemática moderna, se habla de matemática. Esto quedó como de modé, digamos, ¿no? Veremos de conjunto solo lo elemental que necesitamos para entender probabilidades, ya que su teoría es muy amplia. O sea, vamos a ver exactamente lo que necesitamos para entender bien más fácilmente probabilidad. Definimos conjunto.
Colección bien definida de objetos. ¿Le suena a algo parecido esto? ¿A qué le suena? Población. Mm, muy bien. Elementos. Son los objetos o cosas que está formado el conjunto. ¿Le La suena muestra. algo? No, ojo. No. Cada uno Los elementos estadísticos o unidad estadística. o unidades estadísticas. Perfecto. Ah, bien, bien. ¿Ven cómo vamos relacionando? Van de afuera para adentro acá. Exacto. Por ejemplo, este curso de estadística es un conjunto donde los elementos son las personas que lo componen. Bueno, acá hay un listado de supuestas personas que componen un curso. María, Sara, Luis, Sí, Vanessa. los 22 que estamos ahora, Los sí. que estamos ahora sería. Simbolizamos la simbología, los conjuntos con letras mayúsculas, A, B, C. Y con letras minúsculas, cada una de las personas o elementos, ¿sí? A, B, C. Un conjunto se puede describir de dos maneras diferentes. Por Por el método de la extensión. lista, bueno, por extensión, Y lo por mismo, comprensión. por comprensión. El método de la lista y el método de regla son dos nombres distintos de lo mismo, ¿sí? ¿Cómo era por extensión? Es el método de la lista. Nombra cada uno, digamos. Exactamente, acá lo tienen. Supongamos que nos estamos refiriendo a los alumnos de este curso, que son Susana, Luis, Carla, María, bueno, etcétera. El método de la lista o de extensión, como bien lo dijeron, es otro modo de nombrar lo mismo. A este conjunto que llamo A lo puedo describir como el listado, ¿no es cierto? De las personas. Y el otro, ¿cómo era? Por comprensión. La regla sería. ¿Cuál es la Sí. regla? Alumnos que corresponden X al. tal que X es alumno del curso de estadística. ¿Se entiende? Ahí ¿De acuerdo? abarcaríamos todos los elementos de ese conjunto sin necesidad de estar nombrándolos uno por uno. Claro. Y dice, A es el conjunto de todas las X, todas las personas en este caso, tales que X es un alumno del curso. ¿Cuál es la condición que tiene que cumplir para formar el conjunto? Ser alumno de estadística. La Sí. línea vertical esta se lee tal que, o tales que según corresponde si es minúscula, singular o plural, ¿sí? Los X, tales que X, acá es genérico en cuanto a qué estamos hablando. Acá hablamos de alumnos, pero puede ser cualquier variable, ¿no es cierto? Bueno, ¿se entiende esta la similitud entre extensión y comprensión? Sí. Bueno, conjunto universal. Es el conjunto más extenso, ¿sí? Por el cual hay interés en un análisis dado. Fíjense, el conjunto más extenso porque hay interés en un análisis dado. Se simboliza el conjunto universal con una U grande. Observamos aquí que hay una total coincidencia entre lo que es población estadística y conjunto universal. Todos los elementos que tenemos interés, ¿no es cierto?, de analizar. Antes dijimos conjunto, yo dije conjunto de objetos y dijimos población, pero acá desde el punto de vista estadística es cuando están todos, ¿no es cierto?, los que queremos analizar. Y subconjunto, decimos que A es un subconjunto de B, si cada elemento de A es también elemento de B. Estamos, ¿no? Y acá observamos que muestra es un subconjunto del conjunto población. Por ejemplo, si tomamos el ejemplo anterior, Susana y Luis sería un subconjunto, decimos que B es un subconjunto de A que está formado por Susana, Luis, todos los alumnos de estadística. ¿Vamos hasta acá? Sí, es como si dijéramos que el grupo tal pertenece al conjunto de alumnos de la cátedra, digamos. Claro, pero además Claro, es sacamos un como que subconjunto. decimos que dentro del grupo de los alumnos, ¿cuáles son los casados, por ejemplo? Una cosa así. Exacto, un subconjunto. Perfecto. Conjuntos iguales y distintos. Dos conjuntos A y B son iguales si ambos contienen los mismos elementos, exactamente. A, 1, 2, 3, 4, B, 1, 2, 3, 4. A igual a B, ¿no? Si tenemos A es 1, 2, 3, 4 y B 1, 2, 3, 4, 5, 6, son diferentes, porque ya le agregamos 2 acá. ¿Estamos? Sí. Muy simple. Les dije que era muy simple, pero... Y el vacío, ¿se acuerdan? El conjunto que no contiene ningún elemento se llama conjunto vacío y se lo simboliza, usted lo usa mucho este símbolo, ¿no? No tanto, pero sí. Tanto antes lo usaba mucho, computación, en lo que se llamaba computación informática. Por ejemplo, el conjunto A está formado por todos los argentinos que viajaron a la Luna. Hasta ahora está vacío, no hay ninguno. ¿Estamos? Sí.
Bueno, Pero estamos cada vez más cerca, profe. Ya hemos hecho un satélite, varios en realidad. sí, ya estamos más llegando. Bueno, ya dentro de poco ese ejemplo no va a servir, vamos a tener que buscar otro. Hay que actualizarse. Vamos con hemos hecho las definiciones, vamos con las operaciones con conjunto. Ujú. Veremos cómo pueden formarse nuevos conjuntos realizando operaciones. Esto es, vamos a trabajar con los resultados de estas operaciones, los explicamos por medio de diagramas de Venn, algo que hicimos de muy chicos, creo, y porque fue Venn quien creó esta forma de representación. Por ejemplo, Ese hombre no tenía novia, profe, igual que todos los otros que nombró. No, yo digo, no tenían vida, se dedicaron a la matemática. Sí. No, pero tenía amigos, por lo Encima menos, si no, ¿de vivieron dónde sacaba las ideas, profe? Bueno, y tenemos el U. conjunto universal, el Sí. U, sería la población. 1, 2, 3, 4, 5. Tenemos el conjunto A, es 1, 2, 3. En el diagrama de Venn va a ser A, o sea, el universal es este, y 1, 2, 3 sería A. Y entonces afuera tenemos el 4 y el 5, ¿sí? Sí. A esto se lo llama complemento de A. El no A o complemento de A, el A con una raya arriba, ¿sí? ¿Estamos? Sí, profe. Hay complementos. Llamamos complemento de un subconjunto A del conjunto universal U al conjunto que consta de todos los elementos de U que no son elementos de A. Simbolizamos el complemento con una línea sobre la notación de A o con una A', también se lo habla. Se lo simboliza. Del ejemplo anterior, el complemento va a ser 4 y 5. Intersección, ¿se acuerdan? De dos conjuntos. La intersección de dos conjuntos A y B es el conjunto que contiene todos los elementos de A y de B, es decir, que son los elementos comunes. Se simboliza, ¿se acuerdan? Como una U invertida. Ejemplo, el conjunto A consta de todos los alumnos. Este ejemplo no me gusta, pero no importa, porque no se aplica a nosotros. Consta de todos los alumnos de quinto año que toma inglés y el conjunto B, todos los alumnos de geografía del quinto año. Acá, en este país, ¿qué pasa? Todos tomamos la misma materia. Esto está tomado un ejemplo de otro país. Siempre digo que lo voy a cambiar y nunca me acuerdo de cambiarlo. Supónganse que tuvieran elección entre materias, entonces un grupo toma inglés y otro grupo puede tomar geografía. Y algunos pueden tomar las dos. El conjunto que consta de todos los alumnos que toman inglés y geografía es la intersección entre A y B. Entonces sería, estos son los que toman uno, estos otro, y estos toman las dos. ¿Sí? A intersección, ahí al final, A intersección B sería esta parte común, ¿no es cierto? Sí. Bueno, se dice que dos conjuntos A y B son mutuamente excluyentes, se excluyen mutuamente cuando no tienen elementos en común, están peleados, no tienen nada en común, hay divorcio acá. Por ejemplo, A es 1, 2, 3 y B es 4, 5, 6, no tienen nada en común. A y B son mutuamente excluyentes, no tienen elementos en común. La intersección es el vacío, no existe. ¿Estamos? Sí. Unión de dos conjuntos. La unión de dos conjuntos A y B es el conjunto que consta de todos los elementos que son elementos de A, o B o de ambos, y se simboliza con la U. Por ejemplo, A, 1, 2, 3, 4, B, 3, 4, 5, 6, acá tenemos en común, ¿ven? Entonces, ¿qué pasa? Acá tenemos. Ahí. A sería 1, 2, 3, 4, y B sería 3, 4, 5, 6. Perdón, esta es la unión. Acá estarían 3 y 4, ¿verdad? Entonces toma todos los de A y todos los de B y todos los en común. Por eso toma. La unión es 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lo une todo. No los repite. Los toma los que están acá. ¿Se entiende? Claro. Sí, los pone en la intersección a los que son comunes, digo. Porque dice que son elementos de A. Estos son de A, 1 y 2. Son de B, 5 y 6. Y son de A y B, 3 y 4. ¿Se entiende? 3 y 4 son compartidos, son de ambos, ¿sí? Sí. En la unión van todos.
en algo que es clave y que de acá les va a servir hasta para el parcial. En probabilidad, que a partir de conjunto ya empieza. Cuando hablamos de unión, hablamos de suma, ¿sí? Y hablamos de O. Fíjense que son elementos de A, O, de B, O, de ambos. Cuando en el enunciado está la O, significa unión y significa suma en probabilidad. ¿Está? Es como Sí. una regla mnemotécnica que pueden tener. Cuando hablamos de I en el enunciado, hablamos de por en probabilidad, de la multiplicación, de la operación, digamos, y hablamos de la intersección. ¿Mm? Eso para que lo tengan en cuenta. Veamos un ejemplo completo. Dado el conjunto universal del 1 al 10, A es un 2, 3, 4, B es 3, 4, 5, 6. Calcular. Hacer el diagrama de Venn. En el segundo caso, la unión de A unión B. En el tercero, la intersección de A y B. En el cuarto, el complemento de A. Y el último, el complemento de la intersección. ¿Sí? ¿Cómo sería el primero, el diagrama? Tendríamos, A es un 2, 3, 4. B es 3, 4, 5, 6. ¿Sí? Y del resto, 7, 8, 9, 10, están en el complemento, ¿no es cierto? Ujú. Bueno, ¿y ahora qué pasa? El B. A unión B es la suma de todos. Es lo que vimos recién en la Sí. definición de la unión. Eran todos. La intersección entre A y B es 3 y 4. ¿Sí? El complemento de A es, si A es un 2, 3, 4, el complemento son todos los restantes. A ver, si A es un 2, 3, 4, el complemento es 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Sí? Sí. El complemento de la intersección, si la intersección es 3 y 4, el complemento es todo menos 3 y 4. ¿Sí? Sí. O sea que sería todo menos estos dos. ¿Mm? Sería un 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahí está resumido todo muy simple. Bueno, ahí les dejo unos ejercicios. Visto lo básico de conjuntos, nos podemos introducir en lo elemental del mundo de probabilidad. Y acá vamos a empezar con un poquito de lo que ya vieron de análisis combinatorio. El término probabilidad se refiere al estudio de la aleatoriedad y la incertidumbre. Por eso les decía yo que la aleatoriedad se estudió toda esta gente, matemáticos, en ese 1600 al 1700, fue mitad y mitad de los siglos, entre 1650 y 1750, desarrollaron toda la probabilidad a través de los juegos de azar. Yo les decía, porque podían repetir el mismo experimento un número infinito de veces o grande de veces en poco tiempo y a bajo costo. Era muy fácil tomar mazos de cartas y sacar cartas y evaluar qué resultado sale y sacar y calcular las probabilidades en segundos, tirar dados, tirar monedas al aire. Es algo que no tiene mucho costo. El costo fue el tiempo que ellos le dedicaron, en realidad, ¿no es cierto? Porque después era repetir millones de veces el experimento. Probabilidad es la posibilidad o la oportunidad de que ocurra un evento o un suceso específico, ¿sí? La probabilidad es una proporción o fracción cuyo valor se encuentra entre 0 y 1 inclusive. La probabilidad es 0 cuando el evento nunca va a ocurrir. Y la probabilidad es 1 cuando el evento va a ocurrir con seguridad. Y se la explica, esto es una fracción, es una proporción. Y como hicimos, ¿se acuerdan con el H sub I en la frecuencia relativa? ¿Qué decíamos? Y es más fácil hablar del H sub I porcentual, porque es más fácil interpretar en porcentaje esa proporción. En realidad es el peso relativo, ¿no es cierto?, que tiene cada resultado sobre el total de resultados posibles. En el estudio de las probabilidades vamos a definir experimento, un proceso que genera resultados bien definidos. Fíjense los experimentos, o sea, son o bien tirar un dado al aire o puede ser
los sueldos de los empleados, o sea, son observaciones de variables. Las ventas de un comercio, observar las piezas producidas por una máquina, tomar un test de coeficiente intelectual a un conjunto de alumnos, el estudio de metros cuadrados construidos en la ciudad. O sea, podemos llamar experimento a cualquier fenómeno aleatorio en el cual queramos observar, analizar las probabilidades. Experimento aleatorio es aquel que proporciona diferentes resultados, aun cuando se repita siempre de la misma manera. Por ejemplo, la tirada del dado al aire o de la moneda al aire. Definiciones. Espacio muestral es el conjunto de todos los resultados de un experimento aleatorio. Lo simbolizamos con S al espacio muestral. Y fíjense los ejemplos. Experimento aleatorio, tirar un dado al aire. ¿Cuáles son los resultados posibles? Porque dice el conjunto de resultados del experimento es ese. ¿Cuáles son los resultados? Si tiro el dado, puede salir el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 o el 6. Las 6 caras del dado. Los 6 resultados posibles. Ahora, estos. Experimento otro, aleatorio. Tirar una moneda al aire. ¿Cuáles son los resultados que me pueden salir? Y cara o cruz. O cara o seca, como quieras llamarle. ¿Me siguen con los ejemplitos? Son muy simples. Sí, profe, perfecto. Ahora, esto es bien para tenerlo en cuenta. Los que tienen valor de probabilidad son los eventos. Los eventos son cada uno de los resultados del experimento aleatorio. Cada uno de los resultados tiene una probabilidad asociada. ¿Cuál es la probabilidad de que salga el 1 en el dado? Ahora, ¿qué pasa con esos eventos? Pueden ser simples o compuestos. Por ejemplo, la probabilidad que salga el 1, ¿cuál sería? 1 en 6. 1 en 6. Exactamente, porque son 6 los resultados posibles. Y solo uno tengo. ¿No es cierto? Ese es un evento simple. Ahora, ¿cuál puede ser el evento compuesto? Fíjense. Probabilidad que salga un 4 es un evento simple. La probabilidad que salga un número par es un evento compuesto, porque ahí tendría la que salga 2, la que salga 4, la que salga 6. ¿Se entiende? Sí, hay que ver cuántas veces tengo que tirar hasta obtener un 2, un 4 o un 6. Vamos a ver cómo se analiza la probabilidad. Lo dejo ahí. Bien. Acá viene el repaso de las técnicas de conteo útiles en probabilidades. Esto ya lo han visto, así que me encanta. En muchas de las decisiones empresariales, comerciales o de otra índole, requiere que se cuente el número de subconjuntos que se pueden obtener de un conjunto. Cuando calculamos probabilidades, nos encontramos que necesitamos poder calcular el número de resultados posibles y favorables a un evento, donde es imposible contarlo simplemente como el caso de la tirada de un dado al aire. Para estos casos debemos recurrir a llamadas técnicas de conteo. Por ejemplo, una línea de ventas que consta de 10 productos, ¿cuántos subconjuntos de 3 productos se pueden ofrecer a los clientes? Así como podríamos dar muchos ejemplos. Vamos a analizar 4 técnicas de conteo que consideramos son las que más suelen presentar. Son la regla de multiplicación, permutaciones con repetición y combinaciones. Como ven, arreglo no lo tomamos porque tomamos las combinaciones en general. ¿Cuál es la regla de multiplicación? Dice que si hay que hacer m operaciones y si las primeras se pueden hacer de n una forma y sin importarme cómo se hicieron las segundas, se puede hacer de n dos formas y así sucesivamente para las m operaciones. O sea, no me importa cómo hice la primera, hago la segunda y así sucesivamente. Entonces, la cantidad de operaciones que podamos hacer va a ser n1 por n2 por n3 por n sub m. Vamos con el ejemplo. Supongamos que estamos seleccionando en forma aleatoria 3 artículos de un proceso de producción. Se examina cada uno de ellos y se le califica en defectuoso y no defectuoso, en D con defectuoso y N no defectuoso. Entonces tenemos, como son 3 artículos, en 2 calificaciones tenemos 2 por 2 por 2, 8 formas diferentes. Cuando son pocas las formas que pueden darse, como en este caso, se suele calcular
el evento del espacio muestral por medio de un diagrama de árbol, que esto lo deben haber hecho también, me imagino. Fíjense cómo sería. Tengo 3 artículos. ¿Qué puede pasar con el primero? ¿Que sea defectuoso o que no sea defectuoso? Si es defectuoso, ¿qué puede pasar con el segundo? ¿Que sea defectuoso o no defectuoso? Y si es defectuoso y defectuoso, ¿qué puede pasar con el tercero? Que sea defectuoso o no defectuoso. Así se van conformando los eventos, que sería defectuoso, 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 no defectuoso, defectuoso, no defectuoso, 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 no defectuoso, no defectuoso. Y acá empezamos con los no defectuosos, defectuoso, defectuoso, no defectuoso, defectuoso, no defectuoso, no defectuoso y no defectuoso. Y acá los 3 no defectuosos. De tal manera que tenemos 3, 4, 5, 6, 7, 8. Este es el diagrama de este cálculo. Creo que es muy elemental esto, ¿no? ¿Lo vieron? Sí, profesor, nosotros lo Tienen vemos, muy claro. sí, lo vemos con otra estructura, con otro nombre, pero es lo mismo, Bueno, digamos. exacto, ustedes lo deben a lo mejor de otra manera. Eh, Y acá esto también lo deben tener claro, que es el factorial de un número, ¿no? ¿Cómo se define? Combinatoria, profe, en álgebra, nos dio Bueno, una paliza para, por lo menos a mí. bueno, qué bueno, me encanta. Entonces, supongamos que tenemos un número X de objetos que hay que ordenar. Cada uno puede utilizarse una vez. ¿Cuántas series diferentes son posibles? Podemos imaginar que en este problema se nos pide que coloquemos cada uno de los objetos en cada una de las cajas colocadas en fila. O sea, acá pongo 1, entonces me quedan X menos 1, X menos 2, hasta el 1, ¿no? Hasta el último. El número total de formas posibles de ordenar los X objetos viene dado por el X factorial. Este lo conocen ustedes, ¿no es cierto? Sí, Donde sí. X factorial es la multiplicación, desde el valor hasta el 1, ¿no es cierto? Bueno, creo que a ustedes no les tengo que explicar nada. No saben lo que me cuesta explicar esto en comunicación social, en enfermería, ni les cuento, para poder darles probabilidad. Bueno, al seleccionar los elementos de los subconjuntos, la distinción entre permutaciones y combinaciones depende si el orden de la selección hace la diferencia. Si un orden es suficiente para constituir otro subconjunto, entonces se trata de permutaciones. Si 2 subconjuntos se consideran iguales debido a que simplemente se han reordenado los mismos elementos, entonces tenemos combinaciones. Esa era la diferencia, porque la fórmula es muy parecida, ¿se acuerdan? Dado un conjunto de n elementos, el número de permutaciones de cada uno de tamaño r, o sea, las permutaciones de n tomadas de r, se determina como el número de permutaciones de n elementos tomados de r. N factorial sobre n menos r factorial. ¿Estamos con esta definición? Esto no lo vamos a calcular, sino que después, cuando viene la unidad 4 o 5, que estoy hablando de distribuciones de probabilidad, van a entender cómo en el azar se considera todo con orden o sin orden, según sea la distribución, aparece este análisis combinatorio, este tipo de ordenamiento, digamos, ¿no? Y las combinaciones, el número de combinaciones de n elementos tomados de AR son n factorial sobre r factorial por n menos r factorial. Acá no nos importa el orden. Ejemplo, supongamos que hay que seleccionar 2 letras de A, B, C, D y E. O sea, de estas 5 tenemos que seleccionar D. Y colocarlas en orden. ¿Quién hace ruido? El micrófono, no es el mío, ¿no? No, profe, yo era, perdón. ¿Cuántas permutaciones son posibles? De 5 tomado de A2 sería. Entonces hacemos el cálculo según la fórmula de permutación y me da 20. Y estas serían los 20 casos, ¿sí? Acá no está hecho, creo, las combinaciones, no. Si yo hiciera las combinaciones acá, ¿cuánto me daría? Sería 5 factorial por 2 factorial por 3 factorial. Me quedaría 10, ¿no? Porque sería esto por dividido 2 factorial. ¿Verdad? En la fórmula. Me quedaría 10 acá, si calculo las combinaciones de 5 tomadas de 2. ¿Cuánto da? A ver, el que la volvió loca, la Claudia.
Santander. ¿Quién era? Yo, profe, Arturo. Bueno, ¿Qué Arturo, pasa? hace el cálculo. Hace el cálculo de las combinaciones. ¿Cuánto Cinco, me da? ¿cómo es el cálculo, profe? Combinaciones 5 de 5 tomado de a 2 sería Y el Por eso. factorial de factorial 5 por sobre el factorial de dividido 2 3. factorial sobre 3 factorial. El 5 factorial me da 120. Y el 3 Dividido. factorial es el otro. 6 es el otro. 3 por 2, 6. Claro, 6 3 por 2 por 1. Está En el 120, factorial. 120 3 por dividido 2 por 6. 1, 6. Pero acá el 2 factorial aparece también. Claro, y Entonces, ahí se ¿cuánto te da? multiplica. El 2 factorial es 2. Bueno, 2 por 5 Sí, a ver, dividido es 5 una... factorial, ¿no? Que sería 120 dividido, si esto es 3 y esto es 2, perdón, si esto es 6 y esto es 2, 12 factorial. 12, no, 12 factorial, no, 12. Ah, entonces 120 dividido en 12. Claro, dije, le da 10, ¿no? 10, exacto, sí. Las combinaciones dan 10, ¿por qué? Porque acá a mí me importaba el orden en que iban las letras, las 5 letras. Entonces, fíjense, yo tenía A, B y tenía, ¿dónde está? BA. Pero en las combinaciones no me importa. Y dice, son 10. ¿Por qué? Porque se anulan todas las que están. Esta ya está. Esta ya está. ¿Se dan cuenta? Hay 10 de estas 20 que se anulan, porque están repetidas. Quedaría A, B, A, C, A, D, A, E, y acá tengo B, C, y después salto, estas están, D con A está, E con A está, Ese no. CB, no, Ese, profe. Ese es la última de la primera línea. También S la tengo que tomar. Sí. la tengo que tomar, ya tendría 6, creo, con esa, ¿no? Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y después, ¿cuál sigue? BE. ¿Sí? BD. BD y BE. Y después, 7, 8, me faltan 2. C con D ya está. Ay, me perdí. Haciéndola así me pierdo. Sí, sí, no, está bien. No, Se toma la mitad. se O sea, toma la mitad. Esta va porque esta no va, hay que tachar, digamos. sí, o sea, digamos, Háganlo ustedes en un papel y van a ver cuáles le quedan. Le sí, queda la mitad, le quedan 10 de esta. Porque lo que el tema es que no me importa el orden. Esta E con A, acá está, AE. Al no importarme el orden, las combinaciones, entonces me queda la mitad. sí, o sea, me queda la mitad porque no repito las letras, digamos, en el orden. Sí, sí, ahí Claro, entendí por qué. no me importa el orden. Sí. En permutaciones me importa el orden. Entonces, si va primero o va segunda, la tengo que considerar, las dos casos. La AE Profe, y la EA. se nos durmió alguien. ¿Se nos durmió? ¿Hay ronquido? Sí. Bueno, lo lamento, pero debe haber alguno que no entendió nada. O venía muy cansado, no sé. Bueno, Le demos el beneficio de la Un duda. poco de las dos. Ahí está, viene. Podemos empezar a hablar de calcular una probabilidad. Vamos a ver que hay 3 enfoques diferentes. Se estudian diferentes. Yo digo, bueno, acá se me duermen, en el otro, ¿saben el tiempo que tengo que estar para explicar eso? Y acá no lo tendría ni que haber dado, veo. Se estudian diferentes enfoques para determinar la probabilidad de ocurrencia de ciertos fenómenos aleatorios. Vamos a ver 3 enfoques. El que se llama probabilidad clásica o a priori o de Laplace, que es lo que hicimos recién cuando yo le pregunté cuál es la probabilidad que salga el 1 en la tirada del dado. A priori, sabíamos que teníamos 1 a favor del 1 y 6 resultados posibles del dado. O sea, un sexto nos da, ¿no es cierto? Sí. Esta es la que aplicamos. Resultados a favor contra resultados posibles. Es un poco esa la definición para que lo vayan teniendo. Es la clásica a priori porque yo sé de antemano cuáles son los resultados posibles, entonces la puedo calcular, o de Laplace porque fue el que la inició, ¿no es cierto? La desarrolló. La probabilidad empírica o probabilidad frecuencial, fíjense que no, el nombre no es en vano, frecuencial. ¿Qué dice? Y dice que si yo saco una muestra y obtengo la frecuencia de cada uno de los eventos, la cantidad de veces que se repite cada resultado del experimento,
Y luego, ¿qué saco en la tabla de frecuencia? Teniendo la frecuencia absoluta, saco la H sub I, la relativa, ¿verdad? O sea, ¿qué hice? Una muestra, saco los resultados y obtengo la frecuencia relativa. Bueno, la teoría dice que cuando tenemos un tamaño de muestra grande o cuando el n tiende a infinito, nos dice, cuando el tamaño de muestra es lo suficientemente grande, para esta definición, la frecuencia relativa tiende a ser la probabilidad asociada del evento. O sea que en definitiva tomamos la frecuencia relativa como probabilidad, ¿sí? Esa sería la segunda definición. Y la probabilidad subjetiva, que es la que menos se aplica, porque esta el nombre lo dice, depende de la subjetividad. Esta se aplica cuando no se puede aplicar ninguna de las otras dos, no se puede calcular ninguno de los dos enfoques anteriores, y cuando uno conoce muy bien el tema. Eso le estaba por decir, que la subjetiva dependía de la cantidad de estudio que yo tenga sobre lo que La estoy, experiencia sobre lo que estoy claro, sobre lo que por estoy ejemplo, estudiando o tratando uno, de... o cómo está uno metido. Uno va a una empresa, una fábrica, y están fabricando, qué sé yo, tornillos, y uno le dice, ¿y qué porcentaje de defectuoso estima que tiene? ¿No es cierto? De los tornillos. Y el capataz que hace 50 años que trabaja en la fábrica te lo va a decir en el acto cuál es el porcentaje que aproximadamente. ¿Por qué? Y porque tiene años de muestra y de saber cuánto sale más o menos defectuoso. Entonces, esa persona conoce el paño, digamos. Entonces, no es que es a ojo de buen cubero, dice un 2%, un 5%, no. Está con una experiencia, un conocimiento del experimento que está llevando a cabo que sabe perfectamente. Entonces, en ese caso, se puede tomar una subjetividad de decir, estimo que es. ¿Qué pasa con las que generalmente damos como ejemplo la probabilidad subjetiva es la probabilidad de que mañana llueva, ¿no? Si lo digo yo, que hay un 60% de probabilidad, es lo mismo que nada. Pero si viene uno, no le digo meteorólogo, un vaquiano de esos que conoce de años el campo, el lugar, la zona, y dice, no, porque cuando las nubes vienen así, cuando el viento viene de allá, cuando seguramente va a ser mucho más certero ese porcentaje de probabilidad de lluvia que lo que uno diga. ¿Se entiende? Pero de todas maneras, profe, siempre es un problema. Por ejemplo, usted tiene que decidir si mañana hace la fiesta de casamiento o no. Ah. Y si el vasquiano le erra, bueno, también están los culpa del meteorólogos que vasquiano. estudian la ciencia, también en la ciencia. Y sí, Es un poco y un poco, digamos, hay que ver la luna y ver Es cómo el vienen las riesgo, nubes. es el riesgo. ¿Compro criptomoneda o no la compro? Porque se me fue el Bitcoin. Es el riesgo, que es chicos. muy volátil, profe, esa moneda. Bueno, ahí Entonces está, ¿ves? compro dólares y los saco del sistema. Bueno, viste, es subjetiva la cosa. Ahí está, por eso lo planteé el ejemplo. Yo le tengo más confianza al Bitcoin que al peso, así que Ven, cada ¿Va a haber uno. una corrida bancaria cerca de fin de año o no va a haber una corrida bancaria? Ese otro tema. ¿Cuál es la probabilidad? Vaya uno a saber. Sigamos, profe, sigamos, porque si no se nos va la hora. Bueno, esto es teoría de pregunta de examen y pasa. El matemático ruso Don Kolmogorov en 1933 estableció 3 axiomas para tener en cuenta en la asignación de probabilidad de un evento. ¿Qué son los axiomas? Pregunto. Gente que ha visto álgebra y matemática. Como reglas, yo las asocio como reglas, profe, pero no Son me acuerdo teoremas que bien. no necesitan confirmación, Claro, demostración. yo los entiendo como que son teoremas que se demuestran a sí mismos, pero Exacto, no necesitan demostración. claro, no necesitan demostración, esa la Sí. son teoremas. Bueno, entonces son, dado un evento A, la probabilidad del evento A está entre 0 y 1, inclusive, ¿no? Puede ser, va desde 0 hasta 1. Fíjense que hemos definido, esto es muy simple de ver, hemos definido la probabilidad de un evento como una proporción, dijimos, y las proporciones pueden tomar el valor 0 o 1 y pueden ir en decimales, digamos, intermedios, ¿no es cierto?, en fracciones intermedias, entre 0 y 1. Y la suma, nosotros siempre dijimos,
Fíjense háganse algo que tienen más fresco, que es la tabla de frecuencia. En las tablas de frecuencia, ¿qué hacemos? Hacemos las frecuencias absolutas y las relativas. Vuelvo a las relativas. Son proporciones que van entre 0 y 1, la Sí, frecuencia relativa. Por eso después la tomamos como probabilidad asociada. Y esos valores pueden tomar el valor 0 en algún momento. Va entre 0 y 1. Y la suma de todo siempre me da 1. Vieron que ustedes lo sí, hacían después con las H y sub i porcentual y la suma le daba el 100%. exacto. ¿Mm? Entonces, fíjense, estas son fracciones por definición, que van entre 0 y 1. Si ese es el espacio muestral del experimento, o sea, todos los resultados posibles, la probabilidad de ese es igual a 1. Si sumo toda la frecuencia relativa, me daba 1. Se lo estoy dando con algo que ya conocen. Y el tercero dice, si A y B son eventos mutuamente excluyentes, acuérdense, están separados, divorciados, los dos A y B, la unión de A y B, la probabilidad de la unión de A y B, ¿se acuerdan de las operaciones con conjunto que hicimos? Yo les Sí, dije, en probabilidad la unión es suma. suma. Entonces, la probabilidad de la unión es igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B. Cuando, ojo, que la condición es que los eventos son mutuamente excluyentes. No hay intersección. Si no, ahí cambia la cosa. Y ya lo vamos a ver cómo cambia. Esto, como de memoria, así. Son la base. Estos axiomas se deben cumplir al asignar probabilidad a un evento por cualquier enfoque. ¿Qué quiere decir? Por cualquier enfoque. Por el clásico, por el frecuencial o por el subjetivo. En cualquiera de los tres, la probabilidad es un valor entre 0 y 1, la suma de las probabilidades da 1, y cuando son mutuamente excluyentes, la probabilidad de la unión es igual a la suma de las probabilidades. ¿Mm? Como el Padre Nuestro, digamos. Como el Padre Nuestro, como el ABC. Bien, Pregunta fija con respecto a axiomas. Probabilidad clásica o a priori o de Laplace. Ya se la conté, pero hago hincapié en qué es lo que nos dice. Es apropiado, ojo, para asignar probabilidades cuando los resultados del experimento son igualmente probables. Yo les hablaba de la tirada del dado, por ejemplo, cuando les hice el ejemplo. La condición es esa, que todos los experimentos sean igualmente probables. ¿Qué pasa con esto? El dado tiene que ser no viciado, no me lo carguen de una cara y para que caigan siempre de la misma. eso Profe, estaba para decir. profe, disculpe, le hago una pregunta. ¿Este es uno de los axiomas, los que estamos viendo? Los tres axiomas son los que acabamos de ver. Este es el Bien, primero, este es el segundo y este es el tercero. ¿Sí? perfecto. Estas son las definiciones de los enfoques de probabilidad, de los tres enfoques que les puse aquí, la definición, lo que les conté yo está escrito, digamos, las definiciones de los tres. La primera, es apropiado para asignar probabilidad cuando los resultados del experimento son igualmente probables. Esta aclaración es por eso, porque no podemos tener favoritismo hacia un resultado, sea porque la moneda tiene dos caras o porque el dado está viciado, se llama así en los jugadores, ¿no? Y cargan el dado, está cargado, cargan el dado con más peso para que siempre caiga del mismo lado, ¿no? Ni tampoco marquen las cartas para sacar. Todo eso ellos lo tuvieron en cuenta porque es lo que hace al vicio del resultado, ¿no? Si son posibles n resultados experimentales, una probabilidad de 1 en n es la que corresponde a cada evento. O sea, si son posibles en el dado 6 resultados, una probabilidad de 1 en 6 es lo que corresponde a cada una de las caras del dado. ¿Se dan cuenta? Porque nos da un sexto. Sí, El cálculo de la probabilidad será la probabilidad de A para clásica. La probabilidad clásica es número de formas en que puede ocurrir el evento A sobre el número total de posibles resultados. O sea, acá es genérico. El evento A puede ser diferentes cosas y entonces, ¿qué hay que considerar? Los resultados a favor, las formas en que puede ocurrir ese evento. El ejemplo de probabilidad clásica, el lanzar el dado al aire, ¿cuál es la probabilidad de que salga un 5? Va a ser un sexto. 0,16, o sea, 17%. Lo expresamos. Es una fracción, una proporción entre 0 y 1, la probabilidad que se expresa en porcentaje para interpretarla mejor. Se tiene un mazo de 52 cartas, ¿ven? Porque les digo todo sobre juegos de azar. Se decide sacar una carta al azar.
¿cuál es la probabilidad de que se dé un as? ¿Cuántas haces tengo? ¿Cuántas formas de que aparezca el resultado a favor? ¿Ven? 4 haces tengo, de los 4 palos, sobre las 52, sobre el N, las 52 cartas. En este caso la probabilidad va a ser un 8%. Profe, ¿puede volver a la ecuación anterior? Lo que decía ¿Esto? número de formas. Bien, número de formas en que puede ocurrir el evento y número total de posibles resultados. Claro, Perfecto. las formas en que puede ocurrir el evento. El evento es el as. ¿Cuántas formas, cuántas haces hay? Sería. Esas son las formas en que puede ocurrir el evento. Porque dice, ¿cuál es la probabilidad de que se dé un as? No te dice cuál es la probabilidad de que salga el as de... ¿Se entiende? Porque si elegís de un Claro. palo, es una sola. Exactamente. Gracias, profe. Probabilidad empírica o frecuencial. Les dije, es apropiado para asignar probabilidades cuando se cuenta con datos para estimar la proporción del tiempo en que ocurrirá el resultado experimental si el experimento se repite un número grande de veces. Evidentemente podemos usar este enfoque siempre que tengamos frecuencias. O sea, Profe, espere, me mato ahí con el tema de la frecuencia. Pasa que no me acostumbro todavía a eso de la frecuencia. ¿Cómo era eso, profe? La frecuencia es la cantidad de veces que se repite cada valor de la variable en la tabla de frecuencia. Ahora, en probabilidad podríamos decir que vamos a asociar la cantidad de veces que aparece cada resultado del experimento, ¿sí? Suponete que tiramos un dado al aire y nos sale 5 veces el 1, 6 veces el 2, así vamos a tener cantidad de veces que sale cada uno de los resultados, ¿entendés? Y podés armar Claro, sí. tabla de frecuencia. Al hacer, si lo tiraste, suponete 50 veces, al hacer la frecuencia relativa vas a hacer 5 sobre 50, si la primera se repitió 5 veces, 5 sobre 50 y después lo multiplicamos por 100 para expresarlo en porcentaje, Claro. a la H sub I, ¿no es cierto? Esa H sub I es la que tomamos como frecuencia, por eso como probabilidad, esa frecuencia relativa, pero cuando el experimento se repite un número grande de veces. Evidentemente podemos usar este enfoque siempre que tengamos frecuencia. Si no tenemos una muestra, por eso se habla empírica, ya he hecho una No, porque justo ahí usted, eso es lo que le quería preguntar, sobre la frecuencia relativa y las absolutas, esas dos se me confunden. Bueno, repasalas bien porque es Sí, importante. está La bien. absoluta es la cantidad de veces que se repite y la relativa es el peso relativo de cada una sobre el total. Y Claro, yo siempre lo relaciono, la frecuencia nosotros lo relacionamos con el tema de Hertz, es la cantidad de ciclos por segundo, digamos, que se dan. Pero de ahí digo, saco frecuencia, lo que es frecuencia. claro, Pero esto de lo absoluto y lo relativo, siempre sí. se me confunde un poquito. Bueno, trata de separarlo porque es otro enfoque. Viste que yo le digo por ahí, tiene una vueltita de tuerca distinta a lo nuestro. ¿Mm? Pero bueno, esto de que el número se repite un número grande de veces, cálculo, ya les hablo algo de eso, cálculo de una probabilidad va a ser, en este caso, para este enfoque, la probabilidad de A va a ser el número de veces que ha ocurrido el evento A en el pasado, o sea, la frecuencia absoluta, sobre el número total de observaciones, el N. Fíjense, ¿qué es esto? El H sub I. Número de veces que ocurrió el evento, o sea, en el pasado, porque tengo que tener la muestra, tengo que tener una tabla de frecuencias, yo para poder tomar esa frecuencia como probabilidad. ¿Se entiende? Sí, o sea, acá sería, ¿cuántas veces, en el ejemplo del dado, digamos, cuántas veces salió el 1, cuántas veces salió el 2, cuántas veces salió el 3, y el número total de observaciones es la cantidad de veces que tire el dado? Yo les dije, si lo tiré 50 veces, sería 5 la probabilidad de 1, 5 sobre 50. Por 100, si lo quiero expresar Por ejemplo, para el 1. para el 1. Lo mismo para el 2, o sea, para el 2, claro, voy a calcular, no sé, 6 sobre 50 exacto, o 10 sobre 50, lo que sea. Sobre total. ¿Qué es lo que hago? La H sub I. Hago cada frecuencia absoluta sobre el total. Lo que pasa es que A va a ser cada uno de los valores, de los resultados, digamos, de mi experimento. Claro, o sea, para el caso del dado, del 1 al 6. Exacto. Perfecto.
Claro, esto de las tablitas yo no lo había visto nunca, profe, de hacerlo, o sea, de hacerlo y anotarlo, ¿no? Ah, Siempre tenían que ver con tiro 3 dados y cuál es la probabilidad que me salga 136, por decir, claro. o Bueno, 361, que es lo mismo, o 631, y ahí tenías que sí, entrar a sí, sí. sacar. Bueno, acá, ejemplo de probabilidad frecuencial. Número de hijos de obreros de la empresa es. Se decide seleccionar una familia al azar, por eso aparece lo de probabilidad. Si no, esto es una tabla de frecuencia en la cual voy a hablar de porcentaje, supónganse. Mm, ¿Cuál es la probabilidad de que ésta tenga 3 hijos? Se decide seleccionar una familia al azar. Yo sé que los obreros de la fábrica tienen, hice la muestra, les pregunté cuántos hijos tenían, hay 20 que no tienen hijos, hay 45 que tienen un hijo y así sucesivamente. Son 212 los empleados, los obreros. ¿Cuál es la probabilidad de que ésta tenga 3 hijos? Voy directamente a la frecuencia absoluta relacionado al valor, ¿ven? La probabilidad de 3 va a ser 39 sobre el sobre total, el total. o sea, un 18%. Esa es la probabilidad. Para el enfoque frecuencial. ¿Se dan cuenta? Y la subjetiva dice que es apropiado para asignar probabilidad cuando se da un experimento en donde no se puede aplicar ninguno de los dos enfoques vistos, ni el frecuencial ni el clásico, les dije. Y asignamos probabilidad en base al conocimiento del hecho que tenemos. Por ejemplo, la probabilidad de que mañana llueva es del 70%. Eso lo puede haber dicho un meteorólogo, pero yo no, porque no tengo experiencia para decir que es válida esa probabilidad. ¿Se dan cuenta? Sí. Bueno. Algunas relaciones básicas de probabilidad. No sé en qué horario estamos, cómo andamos. 9:30, profe. Seguimos un ratito más, así cuanto más avanzo con esto que es Claro, básico. profe, me quedé lo último que estaba diciendo. Por ejemplo, pero si ese 70% lo dice un meteorólogo, puede que él se base en observaciones objetivas, en Sí, realidad. sí, sí. No hace falta que sea... Por eso, si lo dice un meteorólogo es válido, dije yo, porque hay un método científico por detrás, aplicado seguramente. ¿Se entiende? Pero no si lo dice alguien que no conoce. Pero de cualquier manera se lo usa muy poco y solo cuando no hay otra chance, ¿no? Cuando uno va a hacer una investigación, se trata de ser lo más objetivo posible, ¿no? Bueno, vamos a ver vamos a repasar, digamos, esta parte con lo que hemos visto relacionándolo con la teoría de conjunto. Para esto nos servía. Complemento de un evento. Dado un evento A, el complemento de A se simboliza con A', es el que está formado por todos los elementos que no están en A. Es lo que vimos antes. En un diagrama de Venn sería el S, el espacio muestral, todos los resultados posibles. A y el complemento serían todos los elementos que no están formando por los elementos de A. Si A y A' son mutuamente excluyentes, entonces la probabilidad de A más la del complemento es igual a la probabilidad del espacio muestral. Pero, ¿qué pasa? La probabilidad de A más la probabilidad de su complemento, el espacio muestral es igual a 1. La probabilidad de S, según el axioma, el segundo, es igual a 1. Despejando nos queda que la probabilidad del complemento de A es igual a 1 menos la probabilidad de A. ¿Se entendió? Me mezclé yo. Sí, pero ahí es un despeje nada más, profe. Acá es un despeje, el despejo y este que está sumando pasa restando. Pasaje de término. Sí. Y lo que hago es reemplazar el PS, o sea, la probabilidad del espacio muestral de todo, por 1. Por el Eso segundo basándome axioma. en el segundo axioma, que Sí. dice que la probabilidad del espacio muestral es igual a 1. Ejemplo, un gerente de ventas, después de revisar los datos, dice que la probabilidad de hacer una venta es de 0,80. La probabilidad de no hacer una venta va a ser, la probabilidad del complemento va a ser 1 menos la de 0,80 de 0,20, algo lógico. Ley aditiva o teorema de la suma. Es útil cuando se tienen dos eventos y se desea conocer la probabilidad de que ocurra al menos uno de ellos. Dado los eventos A y B, nos interesa conocer la probabilidad de que suceda A o
o teorema en suma, ¿ve? O B o ambos. Se expresa como la probabilidad de la unión. La unión era la suma, ¿se acuerdan? Sí. Sí, profe. ¿Qué nos dice? Para poder aplicar la ley aditiva debemos conocer cómo son los eventos. Si A y B son mutuamente excluyentes, es decir, no tienen, como en el ejemplo acá en el gráfico, no tienen elementos comunes, esto ya lo vimos. La probabilidad de la unión es igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B. Lo vimos como unión de dos conjuntos. Acá le aplicamos probabilidad. ¿Se dan cuenta? Sí. A dos eventos. Pero ¿qué pasa si los eventos A y B no son mutuamente excluyentes? Es porque tienen elementos de ambos o comunes. Entonces podemos decir que la probabilidad de la unión de A y B es igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de la intersección. ¿Por qué? Porque cuando yo hago la probabilidad de A, tomo la intersección. Cuando yo hago la probabilidad de B, estoy tomando la intersección. ¿Se acuerdan el ejemplo de los De los números, sí, sí. De 3 y 4. 2, 3 y 4? Si yo lo tomo, 1, 2, 3 y 4, y 3, 4, 5 y 6, estoy tomando el 3 y 4 dos veces. Por eso lo resto una vez. Porque para la suma es uno o el otro. Menos la de ambos sería. ¿Sí? Exacto, sí. Eso es cuando hay intersección. Cuando no son mutuamente excluyentes. Entonces, así queda la regla de la suma. La probabilidad de A o B son A y B mutuamente excluyentes. Si son excluyentes, la probabilidad de A o B es la suma de las probabilidades. Ven que la O es suma. Y si no son mutuamente excluyentes, la probabilidad de la unión es la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de A y B del conjunto, de la intersección, de lo que son comunes a los dos. ¿Sí? Sí. Probabilidades marginales y conjuntas. Definiciones. Si tenemos información como para elaborar una tabla de contingencia, ya la vieron con el profe la tabla de contingencia, ¿no? Tabla de contingencia. Para variables categóricas. Vimos la tabla de Sí, sí la vimos. volumen y la tabla de contingencia, que era la 2x2, que teníamos dos variables Eso con le estaba por decir. Eso le estaba. Que había una de una variable y estaba la otra de dos. La de dos variables. Sí, sí. Sí, sí. Sí, 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 la vieron, Esta es profe. la tabla de contingencia. Observamos, como hemos visto, tenemos frecuencias absolutas marginales y frecuencias absolutas conjuntas. De aquí podemos calcular las probabilidades marginales y conjuntas aplicando el enfoque frecuencial. Vemos el ejemplo. Dice, supongamos el Ministerio de Hacienda tiene 1.200 empleados, de los cuales 960 son hombres, 960, y 240 son mujeres. En los últimos 2 años fueron jerarquizados solamente 324 empleados, jerarquizados 324, de los cuales 288 son hombres, o sea, 288 son jerarquizados y hombres. El resto, las mujeres jerarquizadas se saca por diferencia, entre 324 y 288, ¿sí? Sí. Si tengo 960 hombres y 288 son jerarquizados, el complemento, los no jerarquizados van a ser la diferencia, 960 menos 288. Y si tengo 36 mujeres jerarquizadas y 240 son las mujeres, o sea, si tengo 1200 y tengo 240 mujeres, 240 menos 36, de ahí sale el 204. O sea, no toda la información está en el texto, la tabla se conforma por diferencias. ¿Se dieron cuenta? Sí. ¿Qué es lo que dice acá? Si tenemos información para elaborar una tabla de contingencia, tenemos frecuencias absolutas marginales y frecuencias absolutas conjuntas. Entonces de acá podemos hablar de probabilidades marginales y probabilidades conjuntas. Las frecuencias absolutas, porque son valores enteros, no estamos hablando de fracciones, de proporciones, sino de valores enteros, absolutas, son marginales porque están en los márgenes, se llaman así. Y conjuntas son las que son conjuntas a dos variables. Son estos hombres y jerarquizados, son mujeres y jerarquizados. Son hombres y no jerarquizados, son mujeres y no jerarquizados. Se dan conjuntamente las dos variables, las dos categorías. ¿Se entiende? Estas 4 son conjuntas, estas 4 son marginales. ¿Estamos? Sí. Bueno.
Entonces, ¿qué dice? Las probabilidades marginales se calculan con los valores que se ubican en los márgenes, o sea, con la frecuencia marginal. Y como los valores del cuerpo de la tabla son valores conjuntos, podemos calcular con ellos probabilidades conjuntas. Cada valor me indica una intersección de ambos. Cada valor me indica una intersección, lo que vimos recién, de las conjuntas, ¿no? Veamos un ejemplo con nuestra tabla. Supongamos seleccionar un empleado al azar, entonces vamos a hablar de probabilidades. ¿Cuál es la probabilidad de que sea una mujer? ¿Cuál es la probabilidad de que sea una mujer? Y ahí tengo que ver los totales abajo, profe. Marginal me está pidiendo. ¿Cuál es el? No me importa si es jerarquizada, no me habla nada de esta variable, la dejo a un lado. Me dice cuál es la probabilidad de que sea mujer si elijo una al azar de las 1200. A favor de mujer del evento que estoy estudiando son 240 sobre n, sobre 1200. esa sería la probabilidad de una mujer. 0,2. Un quinto. Sea uno no jerarquizado, acá estaban todas las resoluciones. Uno no jerarquizado es 876. 876 sobre 1200, ¿sí? Son marginales todos, ¿sí? Estas dos son marginales. Sea un hombre y jerarquizado, y es conjunta. Hombre y jerarquizado, 288, 1200. Es la conjunta, es la intersección, es la I. Sea una mujer y no jerarquizada, mujer y no jerarquizada, 204 en 1200. ¿Se dan cuenta cómo buscamos en la tabla la intersección correspondiente? Ahí tienen los resultados. ¿Eh? ¿Estamos? ¿Alguna pregunta? Profe, perdón, en los últimos dos, en el C y en el D, ahí es cuando Conjunta, intersección, dice. sí, está bien, hacemos intersección, pero ahí son mutuamente excluyentes o no tiene nada que ver No esto estamos acá. hablando de esto acá. Está bien, no tiene nada que ver, digamos, para la fórmula. Hay Ujú. conjunta. Tenemos Hay la conjunto tabla. marginal nada más, no hace falta, digamos, Acá que no. sean excluyentes o no mutuamente excluyentes, acá no lo tomamos en No cuenta, te está digamos. pidiendo ninguna suma, fíjate. Ujú, bien, La suma es cuando interviene lo excluyente o lo no. acá es conjunta o marginal, O marginal. solamente. Exacto. Ujú. Listo, está. Si de la tabla queremos, fíjate ahora, aplicar la regla adictiva, no, chicos, aditiva. Hay una C que se escapó ahí. Se selecciona un empleado al azar. ¿Cuál es la probabilidad de que sea un hombre o, ahí aparece la O, ¿ves? O un Ujú. jerarquizado? Va a ser la probabilidad de A, unión de hombre, unión A, le llama jerarquizado. Va a ser la de hombre más la de jerarquizado, menos cómo son hombre y jerarquizado. Tienen intersección. Tienen la conjunta es la intersección. Sí. Entonces, estos dos, ¿cómo son estos dos eventos? Hombre y jerarquizado. Tienen una intersección, no es vacío. Entonces, estos dos no son mutuamente excluyentes. ¿Te das cuenta? Pero estos dos, ¿sabes lo que me está pidiendo? Ahora, ¿cuál es la probabilidad que sea un hombre o una mujer? ¿Son mutuamente excluyentes o no? O es hombre o es mujer. No se tocan, no tienen intersección, bueno, teóricamente. Qué difícil, En este profe. momento estamos hablando de sexo, no de género, aclaremos. Y si no vos entras como Más hombre, complicado fíjate, todavía, como profe. Por eso, mujer, por no, eso. están épocas muy complicadas para eso. No, profe, es una época Es muy muy antiguo complicada. el power, ¿vieron? Sí, no, Por eso profe. estamos Cada vez que hablando mira, de profe, le sexo y suma no de género. una letra más al colectivo, profe. Chicos, está desactualizado porque habla de sexo como variable y no de género como variable. Vieron que ahora en todas las encuestas se pregunta género y no sexo. Tengo una pregunta para el final de la clase, pero después que No, termine Charlie, la ¿cómo acabo grabación, de profe. convertir Boya en otra historia? Bueno, entonces, ¿cuál es la probabilidad que sea hombre o un jerarquizado? Voy a la tabla, fíjense. Hombre, 960. O jerarquizado, 324.
todo es 1200, ¿no es cierto? Cada uno dividido 1200. Sí. Menos la intersección que se dan las dos condiciones, que es hombre y jerarquizado, ¿sí? Y el otro caso es 960 en 1200 más 240 en 1200. Y ahí no resto nada porque no hay intersección entre esas dos. Y fíjense, me da 1 la suma de estos dos. Ah, ahí están los 288 sobre 1200. Yo pensé que era 288 solo, pero es 288 sobre 1200. Sobre Porque es 1200. porque es la intersección, porque es la probabilidad, digamos. Está La bien. probabilidad es la frecuencia absoluta a favor del evento sobre el n. El siempre. total, sí, ahí está. Y vamos con la probabilidad condicional. Ay. Con frecuencia, la probabilidad de un evento se ve influenciada por la ocurrencia de otro evento relacionado. Supongamos que tenemos un evento A con probabilidad de A. Si obtenemos nueva información y vemos que ha ocurrido un evento relacionado representado por B, quisiéramos aprovechar esta información para calcular una nueva probabilidad del evento A. Entonces, ¿qué pasa? Esta nueva probabilidad del evento A se llama probabilidad condicional y se escribe la probabilidad de A habiéndose presentado B o dado B. Se lee probabilidad de A dado B o también probabilidad de que habiéndose dado B se dé A. Esta me está condicionando la presencia de A, porque apareció y la probabilidad de un evento se ve influenciada por la ocurrencia de este otro que está relacionado. Entonces, ¿qué pasa? La probabilidad condicional de A dado B se puede calcular como la relación entre la probabilidad conjunta de A y B y la probabilidad marginal del evento que se dio. O sea, la condicional es igual a la conjunta, que sería la intersección de los dos, sobre este que lo conocemos, que sabemos que se presentó antes, está dado. Esta probabilidad se conoce siempre que sea positiva, no que existe. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a la ley de la multiplicación. Se usa para determinar la probabilidad de una intersección de dos eventos. Esta ley se basa en la definición de la probabilidad condicional. Por eso la definimos antes. De la fórmula, fíjense esto, de probabilidad condicional, podemos despejar la probabilidad de A intersección B, o sea, la conjunta. Y tendremos, fíjense, si es B el que se presentó, si es B el que se presentó primero, tenemos que la probabilidad de B por la probabilidad condicional. Esto sale de un despeje, un pasaje de esta fórmula. O sea, estoy despejando esto. ¿Se dan cuenta? Este que está dividiendo pasa multiplicando. Por eso aparece probabilidad de B por la condicional. Pero el otro ejemplo es si la que se presentó es A y estoy calculando la de B habiéndose presentado A. A la inversa, los dos eventos se pueden presentar. Sería la conjunta, pero acá no estaría B, sino que estaría A, si es A el que primero se presentó y conozco su probabilidad marginal. Entonces acá aparece eso, el despeje. En el primer caso, la fórmula como está. Pero también dice, podría ser que la conjunta sea igual a la de A, si A es el que se presentó primero, por la probabilidad de B habiéndose presentado A. O sea, uno de estos dos, ¿cuál es el que se presentó primero? B o A, puede darse cualquiera de los dos casos para sacar la conjunta porque intervienen los dos. ¿Me siguieron ahí? Ahí me perdí, le soy sincero. Porque hasta la anterior, Por de eso que digamos, pregunto, porque es lógico, siempre se me pierden. sí, Es o más, sea, por eso lo doy sobre el final para después volver y repasar todo. sí, Ya porque, a ver, yo entendí esto. Digamos, A se va a dar en la medida que yo tenga B. O sea, mientras exista B, o sea, en esta, digo yo, mientras yo tenga B, o sea, yo lo trataba de relacionar con un ejemplo, digamos, si cobro el aguinaldo antes de las vacaciones, voy a tener vacaciones, si no, no voy a tener vacaciones. no. La condición, O sea, si usted lo pone con un ejemplo o lo trata de poner con un ejemplo, yo creo que lo vamos a entender mejor o lo vamos a poder relacionar mejor, por lo menos yo, no sé mis compañeros. lo que pasa es que estamos hablando de probabilidades, entonces tendríamos que, suponete, acá en el ejemplo este, si yo elijo uno de los empleados, ¿sí?
y me sale, y sé que es mujer, lo elegí y sé, tengo el conocimiento que es mujer. Ujú. ¿Entendés? ¿Cuál es la probabilidad, me pregunta, ¿no es cierto?, de que sea mujer y jerarquizado, o sea, de la conjunta, sabiendo que la que salió es mujer, que la que elegí es mujer. ¿Cuál es la probabilidad que sea, que esté acá sabiendo que es mujer? O sea, conozco la marginal. Y lo que quiero averiguar es esta conjunta, no la conozco. O sea, no tengo la tabla, sino que el planteo es ese. La incógnita es la intersección de A y B, ¿no es cierto? Suponete que esta fuera B, y yo tengo que se presentó B, conozco este dato. ¿Cómo condiciona, digamos, que conozca este dato? Entonces, lo que me dicen es, yo sé la condicional, este es el dato que necesito, sabiendo que fue mujer. Entonces, acá lo que me está planteando es, quiero saber la conjunta, ¿a qué es igual la conjunta? Yo tengo como dato que es mujer, ¿sí? Y tengo como dato que, habiendo sido mujer, ¿cuántas son número Jerarquizada. jerarquizada? O sea, la condicional. Entonces, yo conozco una de antemano. O en el otro caso, sabiendo que es hombre y sé y conozco la condicional, entonces quiero averiguar esta, la conjunta. Sería un poco así la cuestión. Bien, ahí está. Ahí yo creo que quedó un poco más claro con el ejemplo. Y vamos a lo último, lo de eventos independientes. Un concepto básico de teoría de probabilidad de particular importancia en las aplicaciones en estadística es el de independencia. Si tenemos dos eventos, así se define eventos independientes. Si tenemos dos eventos A y B, la idea de independencia estadística es que la ocurrencia de A no cambia la probabilidad de que el evento B suceda. O sea, no se condiciona uno a otro. Entonces va a ser, la probabilidad conjunta ya no va a ser la marginal por la condicional, porque acá son independientes. Entonces, ¿qué pasa? No hay una condicionante. La conjunta va a ser la probabilidad de A por la probabilidad de B. De no darse esto, A y B no son independientes. Decimos que los eventos son dependientes. O sea, va a condicionar al ser dependiente. ¿Entienden? La conjunta es igual. Cuando se cumple esta igualdad hay independencia. Entonces muchas veces el profe les pide la práctica. Demuestren que A y B son independientes y ¿qué tienen que hacer? Buscar la conjunta en la tabla, si tienen la tabla, y después hacer la de A por un lado y la de B por otro, las marginales, multiplicar. Si les da igual, son independientes. Si les da distinto, es porque son dependientes. Dado dos eventos A y B independientes, recordemos el caso de probabilidades condicionadas. Acá lo que hace es un reemplazo. Esto se lo dejo, léanlo. Es un caso en que A dado B o a la inversa. O sea, que conocíamos que era mujer o que conocíamos que era hombre. Sería la condicionante, ¿no? Es la conjunta sobre la marginal. Fíjense que lo que hace es demostrar, simplemente. Si se da que son independientes, esta conjunta es igual al producto que acabamos de definir. Pero como es sobre la probabilidad de B, esto se anula y me queda igual. La condicional de A dado B no hay condición cuando son independientes, igual a la de A. Y la de B dado A lo mismo. Yo reemplazo esto cuando son independientes es igual al producto, entonces las que se anulan son las de A. Entonces me dice que la probabilidad de B condicionada A no hay condición. A no me condiciona, es independiente B. Entonces me da la de B. Léanlo, tranquilos, véanlo, y este es el final. La regla de la multiplicación es un resumen. Si A y B son independientes, entonces si son independientes, la conjunta de A, acá sería la U dada vuelta, la intersección es A por B. Y si no son independientes, es A por la condicional, porque no hay independencia. ¿Se entiende? ¿Mazo? Sí, va queriendo. Bueno, acá tienen los ejemplos. Esto se Sí, lo a ver dejo que para que verla lo terminen con de ejemplo, como para leer. que se quede, profe, Sí, pero ahí tienen todo el ejemplo de aplicación. mm, Quiero que lo vean ustedes y en la próxima arrancamos con condicional de nuevo, repasamos, ¿sí? Sí. Así terminamos y redondeamos un poco esta parte, ¿eh?
Además, la semana que viene no tenemos clase, la otra, así que vamos a hacer un buen repaso y arrancar directo con probabilidad ya aplicada. Lean todo esto que les queda, que tienen un buen... tenemos que ver esta parte que es bastante más tediosa para ustedes, pero... De ahí vamos a alargar entonces después, la semana que viene. Te Vamos a variamos el repasar desde condicional, no vamos Está bien, pero digo, el tema nuevo va a ser esto, o sea, cuando veamos las filminas, hasta ahí llegamos, hasta ese título. Si quieren ir viendo esto estaría bueno porque es bastante, les resulta bastante complicado. Entonces, mejor si lo van leyendo a toda esta unidad 2, que ven que no les queda tanta. Bueno. Así después lo charlamos. Si no rinden y tienen tiempo, Claro, me profe. dicen un ratito. Bueno. ¿Eh? No, sí lo vemos, cosa de boxear, saber de qué está hablando, digamos.